Imagina que a tu barrio llegara un día un monstruo con un hambre insaciable y comienza a matar a los vecinos para hacerse con su comida. Luego se da cuenta de que matarlos es un desperdicio, que resulta mejor esclavizarlos para que trabajen sin descanso por más comida. Pero como mueren muy rápido por las terribles condiciones de la esclavitud, decide no azotarlos y compartir un poco de la comida que ellos mismos producen para alargar sus vidas útiles. Después, como aún no consigue saciarse, decide invadir y adueñarse de todos los barrios de la zona, matando y esclavizando a todos los vecinos que se resistan y finalmente, cuando ya lo tiene todo, les otorga la libertad y el derecho a producir comida para sí mismos, siempre y cuando sigan entregando la cuota que les corresponde. Sería algo terrible, trágico e inaceptable, ¿verdad? Bueno, parece que no lo es tanto, porque eso es exactamente lo que han hecho los sistemas económicos con la humanidad a lo largo de la historia. Y aún hoy seguimos alimentando al monstruo, pero lo más increíble es que lo hacemos voluntariamente. Generalmente tratamos a la economía como si fuese un sistema económico en sí mismo, como por ejemplo en el título de este video. Y no siempre entendemos que se trata de dos cosas distintas. La economía es la ciencia social que estudia cómo la producción, distribución y consumo de bienes y servicios se comporta en un sistema económico. Un sistema económico, en cambio, es la forma en que una sociedad organiza esa producción, distribución y consumo de bienes y servicios. Para entender la diferencia, podríamos pensar en la economía como una partida de ajedrez, y al ajedrez en sí mismo como el sistema económico. El primer sistema económico que conocemos es el de los nómadas. Imagina a la gente deambulando, cazando, pescando y buscando la mejor cueva para refugiarse. No sabemos mucho de esa época, pero la evidencia arqueológica nos dice dos cosas. Por un lado, colaboraban entre sí para sobrevivir y por otro se enfrentaban entre grupos para arrebatarse los recursos. En el fondo, esta dinámica no ha cambiado tanto, solo ha evolucionado en su forma. Todo cambió cuando llegó nuestro primer gran avance tecnológico: aprender a sembrar y criar animales. Esto nos hizo sedentarios y nos permitió generar algo nuevo: el excedente económico, es decir, bienes que podían acumularse, riqueza. Los más fuertes vieron la oportunidad de controlar este mecanismo para su beneficio, y así nació el esclavismo, el segundo sistema económico de la historia. El esclavismo consistía en dominar a otros por la fuerza y obligarlos a trabajar para producir esos excedentes. Este sistema se consolidó como el predominante en varios imperios de la Edad Antigua durante unos 5500 años. Sí, escuchaste bien, 5500 años. Para ponerlo en perspectiva, eso es casi 3 veces la duración de la era actual, que llamamos los últimos 2000 años. Durante todo ese tiempo, someter a seres humanos por la fuerza y hacerlos trabajar fue algo normal, aceptado y regulado. Imperios como el egipcio, el babilonio, el asirio, el griego y el romano destacaron en esta práctica. Pero el esclavismo no desapareció del todo. En la Edad Media, con el descubrimiento de América, resurgió durante otros 400 años. El tráfico de esclavos se extendió por América Latina y la América anglosajona, con España, Portugal, Holanda, Francia y Gran Bretaña como los principales actores. Se estima que entre los siglos XVI y XIX, unos 10 millones de africanos fueron esclavizados y llevados al continente americano. Volviendo a la cronología, tras la caída del Imperio Romano y luego del Imperio Carolingio en el siglo IX, el mundo occidental se sumió en un caos de violencia e invasiones constantes.
Los reyes, para defender sus territorios, los repartieron entre los nobles. Estos territorios, llamados feudos, dieron forma a un nuevo sistema, el feudalismo. En los feudos, la sociedad se organizaba en torno a dos prácticas principales: el vasallaje y la servidumbre. El vasallaje era un pacto entre nobles, hombres libres, donde uno más poderoso ofrecía protección a otro a cambio de lealtad y ayuda militar. La servidumbre, por su parte, era la relación entre un campesino y su señor feudal. El campesino trabajaba la tierra y vivía en el señorío a cambio de protección. Con la desaparición del poder central, los feudos asumieron funciones estatales como legislar, cobrar impuestos y administrar justicia. La lealtad personal del vasallaje reemplazó a las estructuras políticas territoriales. El mundo urbano se redujo al mínimo y la economía se centró en el campo, bajo el control de las clases privilegiadas. El libre comercio desapareció y el excedente de producción fue insignificante durante siglos. Los campesinos y las clases bajas servían a los privilegiados, y los señores feudales protegían a sus vasallos a cambio de rentas. Pero una vez más, los avances tecnológicos cambiaron las cosas. Los campesinos desarrollaron técnicas más productivas, generando mayores excedentes. Los artesanos se organizaron y comenzaron a cuestionar por qué debían pagar impuestos a los señores feudales. Así comenzó un proceso de transformación que duró unos 200 años, marcado por guerras, política y pestes, creando una nueva clase dominante, la burguesía. Basada en el comercio, finanzas y manufactura, terminó por desplazar a la aristocracia feudal. Los grandes perdedores fueron los campesinos, que despojados de la tierra se convirtieron en la clase obrera explotada durante la industrialización de Europa. Después de más de 600 años de feudalismo, en el siglo XVI, el mundo occidental había cambiado drásticamente. El comercio resurgió y las naciones, ahora consolidadas, tomaron el protagonismo. Los reyes centralizaron el poder, debilitando a la nobleza feudal y promoviendo una economía proteccionista. Reyes como los de Francia e Inglaterra fortalecieron su poder económico e intervinieron en el comercio. El oro y la plata se convirtieron en símbolos de poder, y entonces llegó el descubrimiento de América, desatando una nueva era de explotación y conflictos. Así nació el mercantilismo, un sistema basado en la idea de que los países debían acumular riqueza, principalmente en forma de oro y metales preciosos, para mantener su poder internacional. Para lograrlo, se fomentaba la exportación y la producción local mediante subsidios y créditos, mientras se restringían las importaciones. El descubrimiento de América en 1492 y las rutas hacia Asia llevaron a las economías a enfocarse en el comercio global. Los monarcas ya no dependían de los señores feudales y financiaban ejércitos profesionales con impuestos y comercio. España, Portugal, Inglaterra, Francia y los Países Bajos libraron guerras por el control de rutas comerciales y colonias, como la Guerra de los 30 años. En países como Inglaterra, miles de campesinos fueron expulsados de sus tierras y obligados a trabajar en manufacturas urbanas. Las potencias mercantilistas basaron su riqueza en la explotación brutal de indígenas y africanos. La trata transatlántica de esclavos llevó a millones de africanos a trabajar en plantaciones y minas en América. Los recursos de América, África y Asia fueron saqueados sin piedad. La riqueza se concentró en manos de los estados, los monarcas y las élites comerciales, mientras que campesinos, trabajadores y colonizados vivían en la pobreza. El mercantilismo, en esencia, fue una evolución de la barbarie que creó imperios poderosos a costa de la explotación y la desigualdad. Muchos historiadores consideran al mercantilismo una transición entre el feudalismo y el capitalismo, y no un sistema económico en sí.
Con las naciones establecidas y luchando por repartirse el mundo, los monopolios y regulaciones del mercantilismo comenzaron a obstaculizar el comercio y la innovación. El proteccionismo generó guerras comerciales, y las colonias se rebelaron al no poder comerciar libremente. Nuevos pensadores criticaron el mercantilismo y propusieron un sistema basado en la libertad económica. La revolución industrial marcó el punto de no retorno, dando paso al capitalismo, el sistema económico que domina el mundo occidental hasta hoy. Ahora, los medios de producción, tierra, fábricas, empresas y capital son propiedad privada. El mercado decide cómo se asignan los recursos y las personas compiten para generar riqueza. En teoría, es una respuesta a los excesos del mercantilismo, pero en la práctica, las cosas son más complicadas. El capitalismo ha creado una sociedad con un nivel de vida inimaginable en sistemas anteriores, pero también ha concentrado el 64% de la riqueza mundial en el 1% de la población. El 99% restante se reparte el 36%, con una distribución desigual, especialmente en países que fueron colonizados o esclavizados en el mercantilismo. Además, el sistema monetario basado en deuda, que sostiene al capitalismo actualmente, y del que hablaremos en otro vídeo, es complejo y opaco, generando crisis financieras cíclicas que resultan en grandes transferencias de riqueza hacia los más ricos. Doctrinas como el keynesianismo y el neoliberalismo intentan resolver estos problemas. Uno se presenta como el antídoto del otro, pero el debate entre control estatal y libertad económica no resuelve el gigantesco esquema Ponzi que han implantado como economía global. El capitalismo promueve un crecimiento económico constante a costa de un consumo desmedido y prácticas insostenibles que ya afectan al medio ambiente. Ha perpetuado desigualdades y concentrado el poder en pocas manos, y revelándose como una nueva forma mucho más sofisticada de esclavitud voluntaria. Si nos preguntamos qué tienen en común estos sistemas económicos que matan, esclavizan, saquean, corrompen y finalmente mutan, no tardaremos en ver lo que hay siempre detrás. Una clase dominante que se apropia de los medios de producción y controla la mano de obra disponible. Pero ¿cómo lo han conseguido? ¿Y por qué lo toleramos? El filósofo inglés Thomas Hobbes, quien vivió la transición del mercantilismo al capitalismo, planteaba que el hombre es el lobo del hombre. Propuso que la naturaleza humana tiende a la violencia impulsada por el deseo de poder, y por eso necesitamos de una autoridad absoluta que, sin importar de dónde venga, sea capaz de imponer un orden. Quizás en esas ideas esté la respuesta de ambas preguntas. Lo han conseguido porque nos han sometido a través de la violencia y la ingeniería social. Lo toleramos porque nos parece mejor tener un orden que ninguno, incluso si es el orden del verdugo. A este poder, al que según Hobbes todos nos deberíamos someter para evitar el caos, lo llamó el Leviatán, inspirado en la Biblia, donde se menciona como una bestia marina gigantesca y temible a la que nadie puede desafiar. Y aunque se refería al Estado, hoy este monstruo pareciera encajar mejor con el sistema económico, uno aún más temible que nunca muere, solo cambia de forma según nos revelamos. John Locke planteaba la idea de que la propiedad privada es un pilar fundamental de la libertad, y Jean-Jacques Rousseau que todo se rompió justo con el primer hombre que cercó un pedazo de tierra y los otros lo aceptaron. Sin embargo, ambos concordaron con Hobbes en que había que someterse a un poder superior a cambio de orden, un contrato social. Es interesante cómo esas tres posiciones reflejan la realidad antes y después de sus pensadores. Los Hobbes solo quieren un orden para subordinarse absolutamente a las reglas a pesar de los abusos del poder. Los Lockes quieren un orden para imponer reglas basadas en el interés individual, y los Rousseaus quieren un orden para imponer reglas basadas en el interés social. Lo cierto es que la economía es un juego en el que ni los Hobbes ni los Rousseaus ponen las reglas, y mientras así sea, el Leviatán seguirá encontrando nuevas formas de matarnos
o esclavizarnos con o sin nuestro consentimiento. ¿Qué opinas? ¿Es posible dejar de darle de comer al monstruo? Cuéntamelo en los comentarios.